Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie GL Poison Slug. Llámame Pac, doctora, dijo la joven. Ella susurró suavemente, seguida de un beso. El dueño de esos dulces ojos no podía negarse. Pac, la voz de la doctora, todavía un poco tomada, hizo que Pac le diera otro dulce beso antes de escuchar un sonido frustrado de la mujer debajo de ella cuando decidió alejarse. Pero esta frustración no duró demasiado. Ahora sus cálidos labios trazaron besos por la otra persona, llegando a sus limones, mientras sus manos se sostenían. Sus ojos llenos de emoción y fascinación estaban. Era como si esta villana acabara de ver algo hermoso por primera vez. Qué hermosa, incluso más hermosa que la mía, admitió, aunque le gustaba ella misma. Los limones de la pequeña persona no eran tanto como pensaban, y mirar hacia abajo la hizo sonrojarse profundamente. La doctora Prey era completamente atractiva, tanto que no quería apartar la vista. La mano izquierda de Pac, que sostenía a la otra persona, se movió vacilante, mientras ella bajaba la cara, para finalmente llegar con sus labios a ese punto. Aunque ofreció el ceño sin saber qué hacer a continuación, sus sentimientos profundos significaban que sus pensamientos y acciones no eran demasiado conflictivos. Quería tocarla suavemente, temiendo que los sonidos de la doctora fueran de dolor, pero Pac no sabía que esos sonidos procedían del sentimiento creciente que nacía de la doctora. Doctora, ¿qué debo hacer a continuación?, preguntó sin saber qué hacer, ya que era la primera vez que estaba cerca de una mujer sin nada con tanta expresión de dolor. No hubo respuesta de la doctora, quien enfureció. La doctora intentó apartar su rostro, pero Pac no se lo permitió. Ella se acercó dándole un beso apasionado, sin importarle lastimar a la doctora, quien protestaba. Pero la resistencia desapareció cuando los dedos de Pac finalmente llegaron a la flor profunda de la doctora, llegando a su interior a pesar de la dificultad. «Duele, déjame». La voz temblorosa hizo que Pac se detuviera. Se inclinó para darle un beso, para que la otra persona estuviera más tranquila, quien ya no intentaba alejarse. Sus dedos se movieron lentamente, guiados por el ritmo de sus conexiones, llevándolas a una felicidad esperada. Los sonidos roncos preocuparon a Pac, temiendo que la doctora sufría dolor, pero cuando se detuvo la doctora la sostuvo por los hombros, y cuando movió los dedos, el sonido se alivió. Sus dedos se movieron dentro y fuera de la flor, y tuvieron que detenerse con dificultad. Pac sonreía al ver el rostro de la doctora, besándola lentamente. La evidencia en sus dedos hizo que los ojos de Pac brillaran de felicidad e incredulidad. ¿Quién hubiera pensado que ella sería la primera persona para la doctora? Pac era la primera persona, la primera que había explorado a la doctora, sin detenerse. La sensación de descubrir algo precioso que no podía ser regalado a nadie la llenó de alegría. Pac sonreía cada vez que miraba a la doctora dormida. Estaba orgullosa. Dejó su teléfono sobre la mesa al lado de su cama después de hacer algo que había planeado. Pac miró a la persona sin nada antes de dirigirse al baño y regresar con una toalla y un recipiente de agua. Aunque era su primera vez, sabía qué hacer para limpiarse después de tanta felicidad, porque la encantadora flor de la doctora era lo más importante, y había que mantenerla limpia. La suave toalla fue humedecida, limpió suavemente a la doctora, quien continuaba durmiendo profundamente, solo murmurando suavemente antes de volver a dormir sin notar el rostro sonriente de Pac. Después de limpiar a la doctora, Pac finalmente se quitó todo, colocando su ropa junto a la doctora y sonriendo. Se preguntaba qué pasaría mañana y cómo reaccionaría la serena doctora cuando despertara y las encontrara sin nada entrelazadas. Pero por mucho que la doctora negara a intentar escapar, Pac tenía algo que haría que la doctora no pudiera negarse, aunque fuera algo terrible para ella. El dolor finalmente hizo que la doctora recién despertada se moviera lentamente para ponerse cómoda, pero tan pronto como abrió los ojos y recuperó la conciencia, los ojos de ella se abrieron de par en par en estado de shock. Miré el rostro acurrucado a su costado, y finalmente la sorpresa se duplicó. ¿Cómo esto había sucedido? Las imágenes y acciones que regresaban lentamente a su mente hicieron que la doctora Prince suspirara. ¿Cómo dejó que esto llegara tan lejos? Y la última imagen, antes de que cerrara los ojos por el cansancio, hizo que su rostro se sonrojara. Recordó la sensación de opresión y los latidos acelerados de su corazón, entendiendo lo que significaba. No podía creer que la felicidad pudiera venir de una mujer, y la mujer que pasó la noche con ella fue la que arruinó su matrimonio. La doctora se separó con cuidado del abrazo, levantándose de la cama lo más silenciosa posible para evitar despertar a la mujer dormida.
Si despertara ahora no sabría qué decir. Ahora sentía dolor y dificultad para moverse. La doctora no tardó mucho en vestirse, pero entonces sus ojos captaron algo que la detuvo en ese momento. Vio una foto y la sostuvo para verlo más de cerca, asegurándose de lo que veía era real. Los sentimientos de sospecha y familiaridad finalmente quedaron explicados. La mujer, esa buena persona, por la que se había sentido agredida en algún momento, era la villana. Brent se giró para mirar a la persona que dormía tranquilamente en la cama, antes de colocar la foto en su lugar original, y salir de la habitación. A pesar de la confusión dentro de ella, todavía no estaba lista para hablar sobre esos eventos o enfrentarse a la villana. ¿Quién podría haber imaginado que finalmente la pureza que siempre había apreciado sería entregada a una mujer que ni siquiera le agradaba? Tan pronto como entró a su habitación, la doctora no perdió tiempo y se dirigió al baño. Abrió la ducha y dejó el agua escapar. Las emociones abrumadoras le hicieron incapaz de contenerse las lágrimas. Si le preguntara cómo se sentía ahora, diría que no lo sabía. Ni siquiera podía pensar en qué hacer si tuviera que enfrentarse a esa molesta mujer otra vez. Seguiría teniendo frío cuando los recuerdos de la noche anterior le mostraban que había dado algo importante de buena gana. Trabajo, matrimonio, la edad adecuada y 2 hijos. Eso era lo que siempre imaginó, pero ahora todo parecía haber salido mal. Lo suficientemente mal como para despertar nuevos sentimientos. Sentimientos que nunca pensó que tendría por otra mujer. La doctora había estado fuera de la habitación por algún tiempo cuando la villana se movió. Inmediatamente se despertó y sintió el vacío al otro lado de la cama. Pagno se apresuró a levantarse de la cama y encontrar a la mujer hermosa. A pesar de que su familia acababa de montar la cama de su nuevo departamento y la habían usado por primera vez la noche anterior, ella solo pensaba en la belleza de la noche anterior que había pasado, y eso hizo que sus mejillas se sonrojaran. Doctora Brent, qué maravilloso sería estar cerca de ella todos los días. Probablemente tanto que no querría salir de esta habitación. Pero es posible que Pag haya olvidado que su felicidad puede no ser la misma de la persona en sus pensamientos. Incluso si me rechazas, me aseguraré de que no puedas rechazarme nunca más. Haciendo caso omiso a los constantes recordatorios de su familia de que no fue la mala con la doctora Brent, la sensación que la doctora no podía pertenecer a nadie más que ella, la hizo estar dispuesta a hacer lo que otros podrían considerar cruel. Pero para ella, eso era una manera de tener a la doctora cerca y no dejarla desaparecer. Lo más importante es que se trataba de romper las paredes del hielo de la doctora. La nueva mañana puede ser brillante para muchos, pero no para la doctora, quien no sonreía. Aunque sus amigos más cercanos la llamaron para preguntarle por qué rompió sus planes y no contestaba las llamadas, ¿cómo podía explicarles lo que había sucedido?